hablar de un tema un poquito pues difícil, ¿verdad? Sé que ayer nuestro hermano Eleazar trató varios puntos de los que yo iba a tratar, entonces tuve que hacer unos ajustes, pero bueno, a ver si en otra ocasión coincidimos y que yo sea primero y vas a sentir una diferencia. Bien, estamos aquí de varias edades, tenemos 11 de entre 13 y 14 años. Levanta tu mano los de 13 a 14 años. Ahí está Daniel. Ya saben que hay que poner el celular en modo vibrador o apagarlo. Ya si habla Dios, pues le contestan, De 15 a 19 son 38, son los que son más, a ver, levanten su mano. Sí, ya. Bueno, el rango también cambió, ¿verdad? De 20 a 29, 23. Luego de 30 a 39, 8 por ahí andan. 40 son 2. Y luego de 50 o más. O sea que resulta que soy el más viejo de todos. Decía mi papá, como te ves, me vi. Y como bebés te verás, y si es cierto, ¿no? Pasa el tiempo rapidísimo. El tema pues va a ser acerca de la sexualidad. Quisiera hablarles, tratar de hablarles con ternura, de la mejor manera posible, aplicando amor en lo que estoy diciendo. No se trata de regañar, no se trata de condenar, se trata de tocar el tema de manera que lo podamos afrontar, que lo podamos entender. Y bueno, yo sé que no es un tema fácil, no es un asunto fácil que tratar, pero también, bueno, lo quiero hacer con firmeza. Y es muy probable, es casi seguro que muchos de ustedes, tal vez todos, estamos teniendo batalla en cuanto a la sexualidad. Voy a tratarlo con 4 temas, aunque son 4 temas, voy a procurar pues cumplir con la hora, ¿sí? Aunque estamos empezando un poquito más tarde, bueno, pues vamos a terminar, considero que como a las 12:40 más o menos, unos 50 minutos. Creo que se aguantan. ¿Sí? Bueno, con mi sobrino más chico. Bien, los temas son el sello de autenticidad para el creyente. Aquí vamos a hablar como una autoevaluación, que te examines a ti mismo y te des cuenta si realmente eres creyente. A lo mejor has pensado que eres creyente, pero tal vez no lo eres. Número 2, vasos limpios para ser usados por el rey. Número 3, 10 consejos para evitar los deseos sexuales. Y número 4, establece en tu vida una ambición honorable. Les quiero pedir a todos, por favor, si no traen Biblia, si traen su Biblia en el celular, no importa, si abren sus Biblias en el libro de Timoteo, en la segunda carta de Timoteo, capítulo 2. Vamos a ver del versículo 19 al 22. Lo vamos a leer de manera alternada. Me gustaría que pues procuraran irse parejos. Yo voy a leer el primer versículo y luego, bueno, vamos sucesivamente. Segunda de Timoteo, capítulo 2, versículo 19 al 22. De nada. ¿Listos? Dice: pero el fundamento de Dios está firme, teniendo este sello: conoce el Señor a los que son suyos, y apártese de iniquidad todo aquel que invoca el nombre de Cristo. Pero en una casa grande no solamente hay testigos de oro y plata, sino también de madera y de barro, y unos son para usos honrosos y otros para usos viles. Así que si alguno se limpia de estas cosas, será instrumento para honra, santificado, útil al Señor y dispuesto para toda buena obra. Huye también de las pasiones juveniles y sigue la justicia, la fe, el amor y la paz, con los que de corazón limpio invocan al Señor. Yo me convertí cuando tenía 14 años y bueno, como me convertí en una edad pues jovencito,
yo pensé, ¿verdad?, que iba a tener mucha victoria en cuanto a lo que se refiere al área o el aspecto sexual. Y pasaba por mi mente el llegar a escribir un libro. Y bueno, sucedió como algo parecido que en una conferencia misionera, de aquellas que hacíamos hace muchos años, no sé si a alguno de ustedes les tocó, probablemente estaban muy chicos, de Misión Mundo, alguno llegó a asistir por allá, uno solo. Bueno, eran conferencias misioneras que hacíamos casi cada año allá en Guadalajara, normalmente en Guadalajara. Y me pidieron que tratara un tema que era el joven y las misiones, y pues yo ni experiencia tenía, pero sí tenía el deseo de llegar a ser misionero. Entonces, así como que yo me sentía, pues como que no soy el indicado, pero de acuerdo a lo que estudié en la palabra y lo que compartí, al final y bueno, también les dije como esa introducción, ¿verdad?, que pues como que yo era el menos indicado. Y un hijo de un misionero que respeto mucho se acercó y me dijo: lo que dijiste estuvo muy bien, o sea, como dando a entender, era lo que estuvo bien, lo que compartiste. Y bueno, en este tema de la cuestión de la sexualidad, no me considero como una persona súper ejemplar, igual que ustedes también batallo, tengo luchas en este cuerpo, ¿verdad? Como dice la Escritura, este cuerpo de pecado. Me asombró mucho hace muchos años en una campaña donde estaba hablando Jorge Berwer. Jorge Berwer es el director de Misión Mundo, una agencia misionera, no, más bien que será como un grupo misionero, Operación Movilización, que trabaja con barcos y van a diferentes países llevando literatura cristiana. Y el director, en una conferencia que estaba dando, nos estaba platicando, y él ya pues era un señor, yo creo que en aquel tiempo de mi edad, y ahora es mucho mayor, estaba diciendo que lo que es la lucha, ¿verdad?, de nosotros los hombres en cuanto a la sexualidad, y que él estaba como pasando por cierta situación de lo que nos atrae, de lo que es muy fuerte en lo que se refiere a la masculinidad y los deseos sexuales y todo esto. Y que entonces en una ocasión vio un anciano en un área donde había revistas pornográficas, viendo esas revistas, y así como que él se quedó, no, o sea, que él esperaba que hasta cierta edad ya pudiera dejar de tener ese tipo de luchas. A veces pensamos que al casarnos ya va a quedar fuera este tipo de tentaciones. De hecho, en una ocasión con mis alumnos de la escuela, soy maestro de profesión, y fuimos a visitar un asilo de ancianos, y nos advirtieron de que pues, los jovencitos no se les acercaran mucho a los ancianos porque eran como libidinosos. Entonces, o sea, ya estando muy grandes y todavía con esos problemas, vamos. Entonces es un tema un poquito difícil, una situación a veces complicada de resolver, complicada de aceptar, pero pues vamos a pedirle al Señor para que nos ayude y tocar esto de la mejor manera posible conforme Él nos guíe, y pues sobre todo, ¿verdad?, para que podamos tener victoria en esta área. Vamos a orar. Pues Señor, venimos con temor, temblor, reverencia ante tu palabra. Sabemos, Señor, que tú eres un Dios santo, y no solamente es santo, sino 3 veces santo. Sabemos, Señor, que no eres tan limpio que no puedes ver el mal, tan limpio de ojos, dice tu palabra. Cuando el apóstol Pedro vio el milagro que hiciste, Señor, en la barca, cuando la multiplicación de los peces, al darse cuenta de tu poder, él dijo: apártate de mí, Señor, porque soy un hombre pecador. También Isaías, el profeta, cuando estaba viendo la visión del Altísimo en su trono alto y sublime, escuchando y viendo la alabanza de los querubines proclamando santo, 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 los quiciales del templo que se estremecían por la voz de los que clamaban, y que dijo: ay de mí, que soy hombre muerto. Cuando
Pablo de Tarso, Saulo de Tarso, al ir en camino a Damasco, siguiendo a tus fieles discípulos para apresarles. Una luz resplandeciente y un temblor lo tumba del caballo y se da cuenta que está en problemas y clama: ¿qué quieres que haga, Señor? ¿Quién eres? Cuando vemos en las Escrituras que el apóstol Juan, el apóstol aparentemente el más joven, que se atrevía a reclinarse en tu hombro, el discípulo amado. Cuando vemos a este hombre, mientras estuviste aquí en la tierra, teniendo esa confianza de acercarse a ti de esa manera, pero cuando está en la isla de Patmos, teniendo la visión de los últimos tiempos, y cuando te vio, nos dice tu palabra que cayó como muerto. Si estos hombres ante tu presencia no han podido contenerse y han reconocido quiénes son y la santidad que tú tienes, ¿cómo nosotros podemos continuar diciendo que te conocemos y podemos vivir vidas que no te honren? Te pido, Señor, que en esta mañana, tarde, Señor, nos ilumines con tu palabra, que haya claridad en el mensaje y sobre todo, Señor, que traigas libertad a los cautivos en esta área de nuestras vidas. Te lo rogamos, te lo suplicamos en el nombre del Señor Jesucristo. Amén. Bien, comenzamos con el primer punto, el sello de autenticidad para el creyente. Y bueno, ¿qué quiere decir auténtico? Se supone que es un taller, así que pues aunque sea conteste, no levante la mano. ¿Es único? Original, único. ¿Alguien más? Es real. Es real, muy bien. Lo que dijeron es correcto para que se den una idea de lo que estamos hablando. El sello de autenticidad para el creyente es que está autorizado, que es legal. En otras palabras, que no es qué? No es pirata. Hay cristianos que son piratas, hay cristianos piratas. Para decirlo de otra forma, hay pseudo cristianos. Y yo no quiero ofender a nadie, pero sí quiero que reflexionen en su vida y deseo, ¿verdad?, que el Señor pueda tocar corazones de aquellos que aún no han venido a Cristo y que pudieran ubicarse en alguno de estos conceptos. Hablaremos un poquito pues de estos pseudo cristianos antes de entrar en este sello auténtico. Aquí se destaca el cristiano de religión. Son, por ejemplo, aquellos que siguen en la religión que les inculcaron sus padres. Y inmediatamente, ¿en quién pensamos? Cristianos que siguen la religión que les inculcaron sus padres. ¿En quién pensamos? Los católicos. ¿Pero qué creen? También un gran número de hijos evangélicos están siguiendo la religión que les inculcaron sus padres. Cuando uno se convierte de primera generación, realmente no sé cómo expresarles, pero es una experiencia que es de luz de las tinieblas a la luz, que es de muerte a vida, por la vida que uno llevó, por la forma en que estaba uno perdido y fue encontrado. Entonces para uno es como muy evidente ese encuentro que tenemos con Jesús. Para nuestros hijos, luego los de segunda generación, ya no es tan fácil identificar ese momento en donde conocen a Dios, y para algunos les cuesta trabajo hasta saber si son cristianos o no. Y hay algunos, ¿verdad?, que simple y sencillamente van absorbiendo la palabra de Dios, van siendo obedientes al Señor, y en determinado momento experimentan una regeneración, una conversión auténtica, salvados por el Señor, por gracia, por fe, por Cristo, no porque nacieron en un hogar cristiano, etc. Pero hay muchos, ¿verdad?, que están ahí porque es la religión que les inculcaron
predicaron. Y a lo mejor algunos de ustedes, ¿verdad? Porque pues van a la iglesia y pues tocaba campamento de jóvenes, y pues es lo que tradicionalmente hacemos, y vamos al campamento, pero en realidad, ¿eres un auténtico seguidor de Jesús? ¿O nada más estás teniendo como una religión que te inculcaron tus padres? Están también los que continúan en la búsqueda incansable de agradar a Dios por las obras, no conformes a veces en los círculos cristianos, ¿verdad? Personas que no encuentran paz con Dios porque se enfocan mucho en sus fracasos y no en las promesas del Señor, y entonces están tratando de agradar al Señor a través de sus obras. Y están los que tienen como termómetro espiritual, hablando de estos de cristianos de religión, sus sentimientos, sus emociones o sus experiencias. Y entonces esto lo vemos en congregaciones, no sé si sean iglesias, en donde se maneja mucho la emoción y los sentimientos, y son iglesias muy grandes. Y bueno, ahí lo que va a predominar es la música suave que te llegue hasta lo más profundo de tu corazón, y aunque llores, salgas y seas el mismo. Si te sientes bien en donde estás, esto es también para otras religiones, piensan que están bien, porque se sienten bien donde están. Pero bueno, seguramente han escuchado, ¿no?, el ejemplo de la persona que está enferma, está grave, pero no se le nota ni lo siente. Pero como se siente bien y va con el doctor, pero ya el doctor le dijo, parece que tienes tal enfermedad. Y cuando va a consultarse ya es definitivo, le sacan los estudios, pero él dice, no me voy a hacer nada porque me siento bien. Pero tienes una enfermedad en una etapa terminal. Sí, pero me siento bien. Esta persona en poco tiempo va a morir. Y así este tipo de cristianos de sentimientos y emociones no han experimentado el nuevo nacimiento, y va a llegar el momento de que se van a dar cuenta que estaban muertos en sus delitos y pecados. Está también el que convierte la gracia de Dios en libertinaje, y en este caso en iglesias que son a veces muy fundamentales, con buenas enseñanzas bíblicas, ponemos mucho énfasis, ¿verdad?, que la salvación no se pierde, lo cual estamos de acuerdo, pero luego los jóvenes como que dicen, bueno, pues si no se pierde, pues vamos a probar de las cosas que el mundo te ofrece. Al cabo la salvación no se pierde. Y esos son los que convierten la gracia de Dios en libertinaje. Así hubo pseudocristianos que no respetaron el señorío de Cristo en sus vidas y convirtieron la gracia de Dios en libertinaje. Pueden ver ustedes la lista en el libro de Judas, no tenemos el tiempo para verlo. Los que pueden creer que son cristianos aún en la iglesia con sana doctrina, pero no han experimentado, como le repito, esa palabra regeneración, que realmente el Espíritu Santo ha venido a sus vidas y los ha hecho nuevas criaturas. Tienen un nuevo corazón, están transformando su mente, tienen una nueva mente, una nueva manera de pensar, y su vida tiene un parteaguas, como los años en los que vivimos en nuestra era o acá en el occidente. ¿Cómo se dividen? Los años antes de Cristo y después de Cristo. ¿Sí? Y estamos en el 2017 supuestamente después de Cristo. Y así esa persona ha experimentado una vida antes de Cristo y después de Cristo. De modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Y bueno, estoy hablando entonces del pseudo-cristiano, el cristiano de religión, el que convierte la gracia de Dios en libertinaje, y los que no tienen discernimiento. Y ya hemos de pensar, ¿por qué no tienen discernimiento? Díganme alguna pista por qué alguien que va a la iglesia no puede entender algunas doctrinas. Porque no lee la palabra. Exacto, porque no están leyendo las escrituras, así de sencillo, ¿no? Ya desde el primer siglo vemos en las cartas la advertencia contra la apostasía, y aún así la gente tenía comezón de oír. Dice que se amontonarían maestros conforme a sus concupiscencias y apartarían la verdad del oído y se volverían a sus fábulas o a las fábulas. Es decir, tendrían la oportunidad o la verdad o la mentira y se irían tras las mitos, fábulas, cuentos.
Entonces la cura contra la ignorancia y la falta de discernimiento es la predicación sana de la palabra de Dios. Bueno, ahora hablando del sello de autenticidad para el creyente. Segunda de Timoteo 2, 19 al 22, el texto que leímos, lo vamos a desglosar. Dice: pero el fundamento de Dios está firme, teniendo este sello: conoce el Señor a los que son suyos, y apártese de iniquidad todo aquel que invoca el nombre de Cristo. En el contexto, si lo pudiéramos leer, veríamos que habla de las personas que se desviaron, trastornaron la fe de algunos. Entonces, hubo personas que se desviaron y empezaron a afectar a la comunidad con la forma en que ellos estaban creyendo, pensando. Y entonces dice, pero el fundamento, o sea, a pesar de que hay enseñanzas erróneas, el fundamento de Dios sigue firme, sigue estable, no ha pasado nada. Y eso fue desde el inicio, casi desde el inicio de la iglesia, en el siglo I, segundo, tercero. Desde ese entonces ya empezaron a entrar en las congregaciones herejías, falsas enseñanzas. El apóstol Pablo les dijo a los ancianos que se congregaron cuando él se estaba despidiendo, me parece que en Éfeso, les dice: de entre vosotros saldrá hombres que van a llevar a personas tras de sí, o sea, tras ellos y no tras el Señor Jesucristo. De entre ellos, yo no sé si entre los ancianos o entre la gente que estaba en las congregaciones. Y no se diga aquí entre nosotros, ¿sí? Aquí entre nosotros pudiera ser que alguno va a llegar el momento que va a decidir: yo no voy a seguir la palabra de Dios, yo me voy a ir tras las fábulas, yo me voy a ir tras la ciencia, yo me voy a ir tras lo que quieras, pero no vas a seguir la palabra de Dios. Puede ser, espero que no. Me gusta mucho un pasaje en el Salmo 11.3, lo voy a leer para que lo escuchen, por favor. Si fueren destruidos los fundamentos, ¿qué ha de hacer el justo? Así como mortificación. Según la interpretación que alguien da a este pasaje es: si se está desmoronando la sociedad teocrática, como era el caso de los judíos, ¿qué puede hacer el justo? ¿Cómo va a reaccionar? ¿Cómo lo va a solucionar? Podemos entenderlo también en un planteamiento hipotético. Si fueren destruidos los fundamentos, ¿me entienden la diferencia? Es hipotético, no es que se pueden destruir los fundamentos. Sí es cierto que en una sociedad, aún con buenos fundamentos, puede llegar un momento en que cambian esos fundamentos. Nos cuentan, o hemos oído, hemos leído acerca de la historia del fundamento de los Estados Unidos, que mucho tuvo que ver con influencia de la Biblia. Y esos fundamentos están cambiando, están en cierta manera siendo destruidos. Por otro lado, si los fundamentos fueran destruidos, si se pudieran destruir, ese es el punto, aplicando a nuestro texto de estudio, tenemos que no es posible, porque dice: pero el fundamento de Dios, ¿qué? ¿Está qué? Porque nadie pone otro fundamento que el que está, perdón, ese ya es el versículo que lo respalda. El fundamento de Dios está firme, y nos dice 1 Corintios 3:11, porque nadie puede poner otro fundamento que el que está ya puesto, el cual es Jesucristo. Entonces, el fundamento para los cristianos donde nos basamos es el fundamento de los apóstoles y profetas, siendo la principal piedra del ángulo Jesucristo mismo. Nuestro fundamento no va a ser destruido. Nuestro fundamento es el Señor Jesucristo y su palabra. Entonces ese fundamento no puede ser destruido. Es una aplicación que estoy haciendo de este texto. Los conceptos filosóficos, científicos y aún religiosos de ciertos medios o ciertas religiones cambian constantemente. Lo oíamos de Manuel, ¿verdad? Cómo la ciencia cambia. Ahora resulta que Plutón no es planeta. Fraude. Hay que juntar firmas. A mí me enseñaron que Mercurio, Venus, Tierra, Marte, Júpiter, Saturno, Urano, Neptuno ahí, Plutón, y que siempre no. ¿Sí? Y bueno, dan los motivos, ¿verdad?, por los que no se considera planeta. Pero se fijan cómo los descubrimientos científicos, la ciencia cambia.
No se diga las religiones, algunas tradiciones, costumbres que tienen, cambian. Conceptos filosóficos que se tenían antes, ahora son diferentes, cambian. Pero el Señor permanece inmutable, al igual que su palabra. Nos decían ayer, normans non normata. Normas de normas que no puede ser normada. Esto lo dijo Martín Lutero. ¿Qué es una norma? Regla que se debe seguir o que se deben ajustar las conductas. Y bueno, ya de paso dice tareas, actividades, etc. Es decir, que la Biblia debemos de tomar la Biblia como nuestra guía, nuestro instructivo de cómo debemos ajustar nuestra vida. Y no nosotros saber cómo le acomodamos a la Biblia. El fundamento de Dios está firme. Y luego dice, teniendo este sello, vamos a hablar de ese sello. Entonces el fundamento de Dios no cambia y además tiene un sello. Aquí el apóstol Pablo está usando un símbolo, el símbolo que se ponía para un sello. Lo que representaba era apropiación. ¿De quién era ese sello? Como la tumba del Señor fue sellada, ¿sí? Para que nadie la abriera. Ahí había una autoridad marcando ese lugar. El sello, dice aquí, teniendo este sello. Y esto significa apropiación y autenticidad. Entonces los que son cristianos le pertenecen al Señor y son auténticos cristianos. ¿Y en qué consiste? Aquí dice dos características de los que tienen el sello divino de autenticidad. ¿Ya las captaron? Dos características de los que tienen el sello divino de autenticidad. Y vamos a ver si yo lo tengo, si tú tienes ese sello de autenticidad. Conoce el Señor a los que son suyos. Bueno, ahí tú no lo puedes decidir. Ahí es el Señor si te conoce. Conoce el Señor a los que son suyos. Aquí la idea es que el Señor tiene una relación íntima con los que son suyos. ¿Tienes una relación íntima con el Señor? Eso es lo que está diciendo el texto. Conoce el Señor a los que son suyos. Está en una relación de una comunión y una comunicación íntima, cercana. Así estamos con el Señor. Y los que son suyos se apartan de la iniquidad, de todo tipo de maldad y de injusticia. Como les decía, no pretendo regañarlos, no pretendo condenarlos, pero sí quisiera advertirles que si en tu vida no tienes este sello, que tienes una comunión íntima con el Señor y que además de tu ser interior nace el deseo de apartarte de la iniquidad, lamento decirte que es muy probable que no seas cristiano. Esto se parece mucho a lo que el Señor dijo: mis ovejas oyen mi voz y yo las conozco y me siguen. ¿Se da cuenta? Mis ovejas oyen mi voz, son sus ovejas. El pastor las conoce y yo las conozco. ¿Y qué hacen las ovejas? Y me siguen. ¿Pero qué hacen las ovejas? Oyen su voz. En otro pasaje de ahí mismo de Juan 10, donde está esta cita, en 10:3 dice que llama a las ovejas por nombre y las saca del redil. Imagínate, el Señor conoce tu nombre. Juan, Roberto, Moisés, Diego, Alexis, el Señor conoce tu nombre. Si eres su hijo. Las ovejas que no son del Señor no le conocen, ni oyen su voz y ni le siguen. No les interesa oír la voz del Señor. No les interesa seguirle. No soy profeta, ¿verdad? Pero pudiera ser que aquí algunos no han estado en comunión con el Señor de manera constante. Se han alejado del Señor. Están viviendo vidas tibias. Están luchando de estar con el Señor de manera constante. Creo que habría aquí algunos en esa situación. Saben que el Señor les está hablando. En estos días yo creo que han escuchado y el Señor me está hablando. Y si eres oveja, ¿qué vas a hacer? Vas a hacer
vas a oír y le vas a seguir. El Señor está dispuesto a buscarte. El Señor está dispuesto a dejar las 99 e ir tras aquella oveja que se perdió. Para que cuando regrese, dice la Biblia, que va a haber gran gozo en el cielo cuando un pecador se arrepiente. El fundamento de Dios está firme, tiene este sello. El Señor conoce a los que son suyos y apártense de iniquidad todo aquel que invoque el nombre de Cristo. El siguiente punto, vasos limpios para ser usados por el Rey. Versículo 20. Dice, pero en una casa grande no solamente hay utensilios, aquí son herramientas y utensilios en general que se encuentran en una casa, por lo que leemos es una casa acaudalada, ¿sí? Una casa no de bajos recursos, es una casa como de una persona con alto nivel socioeconómico. En esa casa pues hay diferentes herramientas, utensilios, vasos de madera, vasos de plata, de oro, de barro. Dice, pero en una casa grande no solamente hay utensilios de oro y de plata, sino también de madera y de barro, y unos son para usos honrosos y otros para usos viles. Y dice en el 21, así que si alguno se limpia de estas cosas, si tú te limpias de las cosas que decía en el contexto de asociarte con el error y el pecado, serás instrumento para honra, santificado, útil al Señor y dispuesto para toda buena obra. Todo creyente auténtico, el Señor quiere tomarle, limpiarle y usarle. Pero si la persona se resiste, el Señor va a seguir obrando en su vida, en su misericordia, en su amor, pero los que vamos a perder al fin de cuentas somos nosotros. En un comentario que estaba consultando para tratar de entender este pasaje un poquito, ¿qué es esto de en una casa pues hay vasos de oro, de plata, también hay de madera y de barro, y unos son para honra y otros para deshonra? Dice el comentario así, es el nuevo comentario bíblico del siglo XXI. La aplicación aquí parece algo confusa. Pues ya me ayudó. ¿Se dan cuenta? A veces así nos topamos con los comentarios. Aquí tenemos dos posiciones, esta y aquella. Y bueno, pues, ¿cuál tomo? A veces nos preocupamos por las cosas, ¿verdad?, que no entendemos de la Biblia. Preocúpate por las que entiendes. Y hay muchas. A veces no queremos leer la Biblia según eso, porque no la entendemos. Tú lee, vas a entender mucho. En serio, vas a entender mucho. Pero estoy seguro que va a haber muchas cosas que no vas a entender. ¿Y sabes qué? No las tienes que entender todas, para consuelo de todos nosotros. La aplicación aquí parece algo confusa, porque los vasos de madera son tan necesarios como los de oro, dice este comentario. Y de hecho se usan más frecuentemente. Pero Pablo considera a los obreros de Jesucristo como vasos preciosos a la vista de Dios. Otra interpretación que algunos dan, y quisiera tomarla, si no me atrevo a usarla como interpretación, porque es confuso, ¿sí?, quisiera tomarlo como aplicación. Dios toma vasos de cualquier estratus social, y unos pueden ser para honra, como fue el rey Salomón o el rey David, y otros pueden ser carpinteros, o pueden ser pescadores, otros pueden ser recaudadores de impuestos. Puede ser, ¿no? Estoy haciendo una aplicación. Porque al fin de cuentas hay un texto que vamos a ver más adelante que nos habla de la gloria del Señor que tenemos en vasos de barro. Y bueno, esa es parte de lo que vamos a platicar más adelante. El punto es, aquí lo más importante es lo siguiente: Dios desea no solo salvarte, Él quiere usarte, desea que seas un instrumento para su honra, apartado y útil para el Señor. Pero hay un requisito, ¿lo notaron? ¿Cuál es ese requisito? Limpio, que estés limpio. ¿Cuántos de nosotros, ¿verdad?, cuando vamos a tomar agua, agarramos el vaso y cómo va, si está a un lado del fregadero? No, ¿verdad? Y hay quienes hasta lo huelen. Queremos usar un vaso limpio. También el Señor quiere usar vasos, pero que estén limpios.
Quisiera hacer una pregunta directa, no me tiene que contestar, en base a un canto que yo creo que muchos de ustedes conocen. ¿Eres limpio en la sangre de Cristo Jesús? ¿Es tu corazón más blanco que la nieve? Tan bonito que lo cantamos, ¿no? Y lo peor de todo es que lo cerramos a veces cantando, es mi corazón más blanco que la nieve. Afirmamos. Tu corazón en esta mañana está limpio. Tu corazón es más blanco que la nieve. De manera constante, conservas tu corazón de esa forma, limpio, limpio para los usos del Señor, blanco, de manera que Él te pueda tomar y te pueda usar. De manera constante permaneces así. ¿O acaso eres de doble ánimo? Que a veces sí quieres seguir al Señor y a veces no. En estos días estás bien animado porque estamos entre hermanos y pasamos un tiempo edificante, pero luego ya, casi, no sé si les pasa, yo puedo estar orando en la cabaña en la mañana, leyendo la Biblia, y salir al pueblo y casi inmediatamente ya sentirme como que ya no ando tan espiritual. ¿Les pasa? ¿Sí? Es algo como normal, ¿no? Y ya no se diga si fuiste al culto el domingo y fue un buen servicio de edificación, de comunión, y empiezas el lunes en tu escuela, en tu trabajo, y ya no te sientes tan santo o ya no te sientes tan bien, ya no tienes el mismo ánimo, el mismo entusiasmo, dice Santiago 1:8. El hombre de doble ánimo es inconstante en todos sus caminos. Y a veces está sirviendo al Señor por un mes y luego de repente, y fulanito no, pues no puede venir, no ha venido aquí a los servicios, ¿verdad? Por otro mes, que por el trabajo, porque tiene mucha tarea. Y luego al siguiente mes, resulta que más o menos, y al siguiente mes, otra vez, con no mucho entusiasmo. Pero vamos a llegar, ¿verdad? Después de este tiempo hermoso vamos a llegar a nuestras casas y vamos a estar rodeados de esos pecados que nos asedian. Y esto de el hombre de doble ánimo, la figura es una persona dividida en su mente. Está la mente y está la mente con ideas carnales y está el alma buscando las cosas de Dios, es decir, entre Dios y el mundo. Y está uno así como indeciso. Ese es el hombre de doble ánimo. No sé si les ha pasado, a mí me ha pasado. Y no una vez, muchas veces. ¿Cuál es el problema de que seamos de doble ánimo? ¿Cómo podemos evitar ser hombres de doble ánimo? Y así nos pasa, claudicamos queriendo agradar a Dios y a veces satisfacer nuestros propios deseos. Si somos como de manera permanente, nuevamente, habría que reflexionar si realmente conocemos al Señor. En la forma en que pensemos en los siguientes deseos, según veía pues una predicación, podemos considerar si somos salvos en base a los deseos que tenemos en nuestro corazón. Conteste en su corazón. ¿Deseas conocer a Dios? Si tu respuesta es sí, bueno, una palomita. ¿Deseas que Él te conozca y que te ame? ¿Deseas amarle a Él? ¿Deseas honrarle a Él? ¿Deseas obedecer su palabra? Pues sí, pero a veces no lo hacemos, ¿verdad? Con toda nuestra fuerza. Si todo esto fue sí, bueno, no te enfoques en los fracasos, enfócate en tu deseo. Es muy probable que sí seas un creyente, pero que estás batallando con este asunto en algunas ocasiones, aunque algunos dicen que aquí se trata de un inconverso, se podría tratar de alguna persona que es cristiana, pero está titubeando en cuanto a su fe, en cuanto a su determinación de no más el mundo, sino solo Cristo. ¿Cuál es la solución? ¿A cuántos de aquí, no me contesten, si son de doble ánimo, les gustaría ser de un solo ánimo? Y obviamente no les voy a decir, pues ahora sí, al mundo, ¿quieres emborracharte? Pues emborracharnos. No, que seas un ánimo para Cristo,
que ames al Señor, como dice el primer mandamiento, con todo tu corazón, con toda tu alma, con todas tus fuerzas, con toda tu mente. ¿Tienes ese deseo? ¿Cómo lo podemos hacer? Dice Santiago 4:8. Acercaos a Dios y Él se acercará a vosotros. Da el paso de acercarte a Dios. ¿Te habías alejado? Señor, aquí vengo. Si no eres cristiano, con mayor razón, urge que vengas a los pies de Cristo. Pero si eres cristiano, también para que no estés dando mal testimonio y que otros vengan a Cristo. Que también te acerques al Señor. ¿Y qué dice? Acercaos a Dios. Tú das un paso y Dios da el otro, así que casi te pisa. Acercaos a Dios y Él se acercará a vosotros. Qué hermoso, ¿no? Vienes al Señor, y yo creo que esto aplica, aunque esté en un pasaje que es determinado para ciertas personas, creo que aplica para cualquier persona. Me vas a buscar y me vas a encontrar cuando me busques con todo tu corazón. Me buscaréis y me hallaréis cuando me busques con todo tu corazón. Si una persona busca con todo su corazón a Dios, lo va a encontrar. Y hemos oído así testimonios extraordinarios, difíciles de creer, en donde en un grupo étnico alguien estaba así esforzándose en querer conocer a Dios, y la palabra de Dios llegó a ese lugar y le comunicaron el Evangelio y se convirtió. Porque buscó a Dios con todo su corazón y le encontró. Pecadores, limpiad las manos. Y vosotros, los de doble ánimo, aquí está nuestro problema. Purificad vuestros corazones. ¿Por qué el hombre, y no hablo solamente en términos genéricos, digo en términos de varón y hembra, el hombre, sí hablo en términos genéricos, sea hombre o sea mujer, ¿por qué puede tener ese problema? Porque no ha purificado su corazón. Y vosotros de doble ánimo, purificad vuestro corazón. Pero aquí nos dice qué hacer. Acércate al Señor, búscale con todo tu corazón, y Él se va a acercar a ti. Limpia las manos, y los de doble ánimo purifiquen su corazón. No se trata de ir a lavarnos las manos. A lo mejor por eso están entrando mucho al baño, ¿no? Limpia tus manos, es decir, que sea evidente lo que manifiestas en tu interior. Quita las prácticas pecaminosas de tu vida. Que en tu conducta externa se manifieste tu pureza interna. Purificad vuestros corazones. ¿Cómo son tus pensamientos? ¿Cómo son tus motivos que tienes en tu vida? ¿Qué motivaciones tienes? ¿Qué deseos internos en tu corazón? Luego dice en el versículo 22, huye también de las pasiones juveniles. Huye de las pasiones juveniles. Aquí no es de negociar. Las pasiones juveniles no es de a ver si venzo la tentación, ¿verdad? Como aquel que fue al antro y se encontró en el camino a otro hermano. ¿A dónde vas? Ay, no, pues voy a entrar al antro. ¿Y para qué? Si lo vas a hacer ahí, vas a estar todo tentado. Pues sí, para vencer la tentación. No te expongas, ¿verdad? Y no quieras vencer la tentación. Huye de las pasiones juveniles. Todos conocemos, ¿verdad?, la historia de José. Un hombre bien parecido, un hombre inteligente, un hombre dedicado, diligente, y una mujer quiso seducirlo. Ahora resulta que la cosa es al revés. Y nos asombramos, ¿verdad?, porque hay mujeres que así se comportan en este tiempo. Ya ha habido este tipo de mujeres desde antes. Proverbios habla de ellas. Por cierto, jóvenes, lean el libro de Proverbios para que escojan la mujer ideal para su vida. Ahí te va a hablar, que no escojas a una mujer que constantemente te va a estar en contienda contigo, porque es como una gotera continua. Te va a hablar de la mujer extraña o la mujer pecadora, y te va a hablar de cómo te va a atrapar y cómo te va a llevar prácticamente a la muerte. Lean el libro de Proverbios para buscar qué tipo de mujer es la que Dios quiere que ustedes tengan como esposa, y van a llegar al último libro de Proverbios y van a encontrar a quién, a la mujer virtuosa.
Huye también de las pasiones juveniles. Veíamos el ejemplo de José, ¿verdad? Dejó su túnica y salió corriendo. Si se hubiera quedado, a lo mejor hubiera poco a poco caído en la tentación. Y esa decisión le valió para llegar a ser segundo de Faraón. Claro, no tenemos el tiempo para ver toda la historia. Pero el Señor, su fidelidad, lo recompensó y lo va a recompensar en la eternidad. Y sigue la justicia. Hombre, Dios te ha mostrado lo que quiere de ti. Hacer justicia, hacer justicia, practicar la misericordia y ser humilde ante el Señor. Y aquí dice algo parecido. Sigue la justicia, la fe, el amor, la paz, con los de corazón limpio, con los que de corazón limpio invocan al Señor. A veces cuando una persona está indecisa de en dónde congregarse, yo le recomiendo estos dos puntos principalmente. Un lugar donde invoquen al Señor de puro corazón y que tengan sana doctrina. Aléjense, huyan de las iglesias, ¿verdad?, donde se predique la prosperidad. Aléjense, huyan de las iglesias que están trasquilando a las ovejas, les están quitando la lana. Aléjense y huyan de las iglesias en donde están hablando supuestamente de milagros y es pura charlatanería. Huyan de ese tipo de iglesias. Busquen iglesias, una iglesia donde invoquen al Señor de puro corazón. Y eso es a veces difícil de discernir, porque en la iglesia todos son santos. Todos ahí, ¿verdad?, nos vemos muy bien y nos saludamos muy bonito, pero ¿cómo somos en nuestras casas? ¿Cómo son nuestros padres? ¿Cómo son nuestros hijos? ¿Sí? Ahí es donde está la realidad de nuestro cristianismo. Entonces, discernir el corazón limpio, pues lo vamos a discernir en base a la obediencia de las personas de esa iglesia a la palabra de Dios. Y entonces que la doctrina sea sana. A veces hay iglesias que no tienen tan buena doctrina, son sinceros, son buenos cristianos, pero están viviendo vidas rectas delante de Dios. Y el Señor, yo creo, que poco a poco les va demostrando sus errores. Huye de las pasiones juveniles. Aquí el énfasis que estamos haciendo para esta tarde es de los deseos sexuales ilícitos. Huye de la lujuria, el deseo excesivo de placer sexual. Y aquí viene el tercer punto: 10 consejos para evitar los deseos sexuales. Yo sé que no van a alcanzar a escribirlos, después les voy a decir de dónde lo tomé y pueden ver el video. No busques, número 1, no busques la gratificación sexual en la masturbación. En las iglesias no se habla de esa palabra, ¿sí? Es como un tabú. Yo recuerdo en una ocasión que hablé sobre mi vida, que me había alejado con el Señor y cómo había dado lugar a este tipo de prácticas, y me estaban grabando, y el que grabó borró esa parte. Bueno, se lo agradezco, ¿sí? Ahí lo borraste. A quien le gusta exponerse de esa manera, pero claro, lo que estaba buscando era mostrar, ¿verdad?, cómo va uno en cierta decadencia cuando descuidas tu andar espiritual con el Señor, y no tratamos este asunto. Obviamente sí tenemos que ser cuidadosos, ¿no?, de cómo tratamos el tema. No busques la gratificación sexual en la masturbación.